el padre de la revolución bolivariana, sembrando conciencia y revolución. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. Un espacio de amor y humanidad para el aprendizaje, con nuestro comandante supremo y máximo líder de la revolución bolivariana. ¡Exijo lealtad absoluta! Porque yo no soy yo soy un pueblo, carajo. Ha comenzado Chávez Nuestro, por la voz de la Asamblea. Bueno, continuamos, donde nos estén viendo y oyendo. Una cadena nacional que no será muy larga, José Vicente, aunque tú tienes un poco de preguntas, ¿no? ¿No? Ninguna. Afortunadamente. No, vamos a hacer ¿cómo se llama? Un conversatorio, Elías. Ahora, llegando, pues, quise llegar, y gracias a Dios pudimos llegar antes de la medianoche, para, bueno, sentarnos en esta esquina, José Vicente. En esta misma esquina estábamos tú y yo, y bueno, y ustedes por ahí, unos se asomaban, entraban, salían, largas horas, José Vicente, ¿no? ¿Cuándo comenzó todo? ¿Tú te acuerdas de la pregunta que tú me hiciste en una entrevista? ¿Cuándo comenzó todo? Yo te preguntaría, ¿cuándo comenzó todo? En tu opinión. 11 de abril, ¿por qué el 11 de abril? José Vicente, gracias por estar con nosotros. Digo yo, una travesura que te pregunté. El 11 de abril comenzó cuando tú ganaste las elecciones, el 6 de diciembre. Empezaron a prepararlo todo. Poco a poco se fue desarrollando el plan. Por cierto, ese plan, para mí hubo varios planes, ¿no? El primer plan era asesinarte aquí en Palacio. Ese día. La marcha iba a concluir con un asalto al Palacio Presidencial. Bueno, lo que le hicieron al viejo Eloy Alfaro. Y lo que le hicieron a Gualberto Villarroel en Bolivia. En Bolivia. Que por cierto, el libro de Augusto Céspedes, El presidente colgado, es impresionante, ¿no? Como la rosca boliviana, el equivalente a los escuálidos aquí, asusaron la misma burguesía y los medios, sectores del pueblo, etcétera, los medios de comunicación, asaltaron el Palacio Quemado y ultimaron y colgaron en un farol a Villarroel. Y al Alfaro lo amarraron a la cola un caballo, aunque era ya un anciano, y lo arrastró ese caballo por las calles empedradas de Quito hasta que murió. Ese día falló el primer aspecto del plan, que era asesinar al presidente aquí en Palacio. El segundo desarrollo fue el golpe. Falló el golpe también y fueron al tercer desarrollo, que fue el golpe petrolero. Y así sucesivamente. Sí, coincido contigo. Yo he estado reflexionando mucho sobre eso. Coincido contigo y fíjate que yo estaba viendo hoy, bueno, ahorita Mario, ¿no? Cuando llegábamos, pero desde esta mañana allá en La Habana y ayer, y los vi a ustedes rindiéndole homenaje a los mártires, le mandé un mensajito por ahí por el Chávez Candanga. Estaban allá en Los Teques, pero también en todas las plazas Bolívar de Venezuela, también estuvieron en Vargas, ¿no? Luego vi que estabas tú también en Puente Llaguno, ¿no? Recordando a nuestros mártires, pues. Ahora, ese primer plan falló, entre otras causas, gracias al pueblo que, como tú lo decías, Elías, sin armas, se vino para acá. Desde varios días, acuérdate que allá afuera había un grupo de personas que se negaban. Yo hasta salí una madrugada a hablar con ellos, váyanse a la casa. No, aquí estamos, ahí dormían. Guardianes de Chávez, pues, guardianes del palacio. Porque el pueblo es sabio. Y bueno, y los vientos eran tan fuertes que el huracán no es que se presentía, el huracán estaba ya encima de nosotros. Habría que ser, o haber sido muy, muy ciego, muy insensible para no sentir la tormenta que venía preparándose hace tiempo, como tú decías. Así que en primer lugar yo me sumo a ese reconocimiento a quienes dieron su vida aquí mismo, ahí al frente, para salvar la vida de este soldado que está aquí.
Ese fue un episodio emblemático porque confundió al adversario. Ese grupo de personas muy pequeño con revólveres paralizó la acción de la Metropolitana, que era la punta de lanza de la marcha terrorista. Pues. Eso lo confundió. Y grupos, bueno, de paramilitares y francotiradores que también estaban esperando. Yo recuerdo, mira, que en paz descanse el general Moreno Acosta. Almidien, el indio Almidien, llanero de ahí de Cojedes, un hombre muy humilde ese soldado, un buen soldado. Él era coronel. El general de la casa militar estaba allí como entre dos aguas. Tanto es así que la casa militar, fíjate, el regimiento no tomó las alturas. Ahí hubo ¿cómo se llama? Una falla, pues. Habido ahí, como había una concentración, y bueno, y todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, Almidien, yo recuerdo que cuando terminó la cadena aquella de la tarde, entonces cuando me informan que hay tantos muertos. Cuando hay tantos muertos, yo suspendo la cadena porque me pasan un papel. Y entonces, bueno, suspendo la cadena y salgo acá y me explica. Y sale Moreno con chaleco antibala, casco de acero y otros oficiales. Y entonces yo iba a salir allá. Mira, Almidien lo que faltó fue amarrarme. Me recuerdo que me agarró y me trajo para acá. Usted no sale para allá, porque si usted sale lo matan. Hay francotiradores, ya nos han matado a tantos y estamos tratando de neutralizarlos. Hemos capturado a 2 o 3 que habían capturado. ¿No? Pero claro, yo estaban esperando que yo me asomara a la tarima. También, ¿para qué? Liquidarme ahí. Ahora, yo estaba recordando, fíjate, lo que pasa es que nosotros no logramos dar con las pruebas, ¿no? Pero en diciembre del 2001, diciembre o 1 de enero, lo que fue el 1 de enero, llegó una información de un país centroamericano, de un grupo de terroristas que estaban siendo entrenados para venir a Venezuela, bueno, a hacer lo que hicieron estos francotiradores. Nosotros hicimos coordinaciones, pero no logramos detectar la amenaza, pues. Y sin duda que la información era cierta. Solo que uno de los que estaba siendo entrenado, cuando se enteró de que la misión era venir a Venezuela a matar gente y a matar a Chávez, él mismo, según informó, después se perdió, desapareció. Él no estuvo de acuerdo con esa misión o dio alguna información, no toda, pero sin duda que, bueno, fue todo un montaje. Y como tú dices, José Vicente, ese primer plan fracasa gracias al pueblo valeroso y a los mártires de aquí, de Puente Llaguno, y bueno, y de aquí de frente a Miraflores, no solo Puente Llaguno, aquí mismo en la esquina. De Palacio Blanco. Y en Palacio Blanco cayeron heridos de muerte varios compatriotas. La tarima estaba aquí. Sí, la tarima la teníamos aquí a media calle, ¿no? A la media cuadra, a la mitad de la calle, pues. Ahora, como tú dices, permítanme esta reflexión histórica, para enmarcarnos, ¿no? Ciertamente, desde el 6 de diciembre, podemos decir, como José Vicente lo ha dicho, que comenzó a fraguarse el plan. Pero igual, mucho antes. Habrá que colocar como antecedente aquellos planes golpistas de la burguesía y con sus ramificaciones militares desde los 80, el plan burgués y los 90. Yo recuerdo, estaba un venezolano, escritor, él escribió varios libros sobre seguridad y defensa, era conferencista en las escuelas de armas y en la escuela superior. Y recuerdo que en 1991, un grupo de nosotros, él estaba ahí dando conferencias. Un grupo de nosotros le hizo tantas preguntas cruzadas que el hombre explotó y dejó el aula y se fue. Yo no vengo más a esta escuela. Y se fue. Estaba ahí. El 11 de abril por la mañana estaba ahí llamando a los militares, porque él hace mucho tiempo tenía allí metido en las escuelas militares, en las escuelas de armas, dando conferencias, dictando cátedras. Pero como parte del plan de la burguesía y el imperialismo yanqui.
para tomar el poder en Venezuela cuando se dieron cuenta o comenzaron a darse cuenta que el liderazgo político a de Cocopellano no les garantizaba la continuidad de la hegemonía. Decayendo ya. Decayendo. Claro, no te digo que estando yo aquí en el Palacio Blanco, ya me andaban vigilando, el movimiento bolivariano ya existía y se había, ramificado y seguía expandiéndose. Bueno, yo fui contactado por militares norteamericanos. A su casa fui a parar a una cena. Cuando yo ascendí a teniente coronel, Adán debe recordar, a la finquita de nuestro padre llegó un grupo de oficiales norteamericanos. El agregado militar de la embajada, fueron en el avión para allá. Un grupo grande de gente. Y algunos amigos de Caracas que aprovecharon y se fueron, agarraron la cola. Y nosotros amanecimos hablando con eso, sobre todo yo. Ellos andaban averiguando qué es lo que hay, qué es lo que hay. Y había un grupo de generales conspirando, García Caneiro, como tú lo sabes, y Rangel Silva, que nos llamaban. A mí varias veces me llamaron, bueno, Chávez, contamos con ustedes cuando esto se ponga más difícil. Y con esa corriente de derecha, nosotros siempre estuvimos chocando. Esa corriente de derecha trató de impedir nuestro triunfo en diciembre, como tú decías. Acuérdate de aquel general Rojas Pérez, que era comandante del ejército, yerno del doctor Caldera. Sí, los notables, el grupo Santa Lucía, ahí están, los burguesitos militares, todos enriquecidos. Dígame quién está allá, mi general Pérez Arcay, los conoce a todos como la palma de su mano. Entonces, ese plan, venía, no pudieron concretarlo. El 4 de febrero, incluso lo decíamos hace poco, con motivo de los 20 años, el 4 de febrero neutralizó, le puso como una tranca al golpe de derecha que venía fraguándose. Y ellos trataron de montarse sobre la ola, solo que no tenían cómo, pues, no tenían cómo. Ahora, yo venía con Nicolás en el avión conversando con Adán, algunas otras cosas de esos antecedentes del 11 de abril. Porque si bien es cierto, como ustedes recordarán, que nosotros hasta ese momento sí hablábamos de revolución, pero no nos planteamos el socialismo como camino, ni hablábamos del imperialismo, tratábamos de llevar relaciones con Estados Unidos de la mejor manera, con la misma burguesía nacional, reuniones. Yo era visitado allá en la Casona por magnates de medios de comunicación. Había uno de ellos que yo arrancaba para Estados Unidos, alguna reunión, y más atrás iba el avión de él y aterrizaba. Y cenas en Nueva York, en Washington, etcétera. En Europa igual, la derecha europea coqueteando, llamando. Aquí vino aquel presidente español, no lo nombremos, de la extrema derecha, el fascismo. Y recuerdo que me dijo, Chávez, yo vengo para que te traigo un mensaje. Tú tienes que unirte a nosotros. ¿Y quiénes son ustedes? Yo le preguntaba, pues nosotros, el primer mundo, nosotros, mira, Estados Unidos, Europa. Tienes que alejarte de Fidel, eso no te conviene. Venezuela es un país muy rico, puede ser del primer mundo, pero tú tienes que distanciarte de esa izquierda y tomar este rumbo definitivamente. Aquí conversábamos, y allá en la Casona, y allá en España también, mirando el panorama mundial, porque en verdad la revolución nuestra, como alguien lo dijo, la última revolución del siglo XX. La última revolución, cuando se pensaba que el mundo estaba congelándose, que se congeló el mundo, pues, de repente se levantó una revolución aquí. Vanguardia, una vanguardia. Conduce tú ahí, ¿no? Una entrevista aquí. A ver, Jordani, ¿qué dices tú? Te vi con Vanessa anoche, estaba extraordinaria la entrevista. Vanessa, no es que sea fácil. Primero, no sé si usted se acuerda de los 2 puntos de la agenda alternativa bolivariana
que usted suscribió en julio de 1996. Dos elementos: la recuperación del elemento energético en Venezuela y el pago de la deuda social. Eran como dos elementos. No se podía pagar la deuda social si no había recursos. El primer año fue difícil. Recuérdese que se tuvo que reconducir el presupuesto, no teníamos casi ni para pagar sueldos y salarios. Y el Estado, dentro del Estado, PDVSA, recuérdese las primeras experiencias, aquellos magníficos llamados PowerPoint, exposiciones, que hacían, perdóname la expresión, potes de humo, ¿no? Creo que a veces... ¿Te acuerdas de aquel famoso ajuste por inflación que nos aplicaban? Un día le pregunté yo, después de la exposición en PowerPoint, le dije, no sé qué, le dije, mire caballero, ¿cuánto les debo pues para pagar? Porque no había dividendo. Nicolás, Iris, no había ni dividendo en PDVSA. Ajuste por inflación, ¿no? Perdón, Jorge. No se pagaba el impuesto sobre la renta, los dividendos no existían y las regalías tampoco, entonces qué buen negocio, ¿no? Todo lo hacían en el exterior y nada para Venezuela, entonces ese era un factor fundamental. Y luego el pago, yo no sé si usted se acuerda, presidente, que estimábamos, creo que estábamos muy equivocados, que la deuda social eran como 100.000 millones de dólares. Y resulta que en este momento se han invertido en lo social 500.000 millones de dólares. 5 veces aquella deuda. Y todavía bueno, una deuda de 200 años ahora. Si queremos irnos un poco más atrás, perdóname de nuevo que te interrumpa. Cuando la pregunta, ¿cuándo empezó todo esto? Incluso empezó antes. Bolívar y era el intento de asesinato contra Bolívar allá en Bogotá, y el golpe de Estado contra Bolívar y el golpe de Estado contra Sucre. De allá viene todo esto, porque ellos querían la igualdad, la libertad con igualdad. Es decir, las bases del socialismo, libertad con igualdad. De allá viene todo esto, y la frase de Bolívar aquella, me ruborizo al decirlo, 1830, solo la independencia, el único bien que hemos logrado a costa de todos los demás, la independencia. Me ruborizo al decirlo. Pero ella nos permitirá recuperar todos los demás. Y esta revolución llegó, tú hablabas de dos elementos, recuperar el manejo de los recursos para la deuda social. Claro, eso requería algo previo, la independencia. La independencia. Se me olvidó algo, Nicolás, las leyes habilitantes, que fueron concreción interna de un esfuerzo que marcó como el inicio de un proceso de radicalización interna. ¿Verdad? ¿Qué dice Diosdado? A ver. Tú eras vicepresidente. Sí, correcto, para el 11. ¿Te das cuenta? Fue el primer... Aquí el vicepresidente, el ministro de Defensa. No, y cuando la ley habilitante era el ministro Cuando la ley habilitante era el ministro del despacho, que cuando estaba la compañera Adina, de vicepresidente. Que las leyes habilitantes fue el primer detonante, pues que ellos sintieron que la cosa se estaba internamente radicalizando. Pero yo le agregaría lo que decía José Vicente de los planes. El primero fue la infiltración de toda aquella gente que sintió que usted tenía chance de ganar las elecciones del año 98 y comenzaron a acercarse. Comenzaron a acercarse pensando que usted podía ser chantajeable, que usted podía hacer un gobierno de entregarse a los mismos intereses de toda la vida. Cuando se dieron cuenta que eso no era posible, bueno, vino la conspiración fuerte, pues, para tumbarlo por la vía de un golpe militar. Pero ellos intentaron antes tratar de debilitarlo internamente. Aquí a veces nos llamaban a nosotros, a los distintos organismos, que yo estaba en Conatel, siempre decían, no, Hugo me dijo que tenemos que hacer tal cosa. Y era minar un poco la estructura interna del gobierno, obedeciendo a intereses de pequeños grupos, no de pequeños grupos, de grandes grupos. Y lo otro, que yo creo que al final, pues ellos sintieron que, más allá de las leyes habilitantes, era que ellos comenzó con la conspiración interna dentro del gobierno y sintieron que usted no iba a ceder al chantaje. Recuerde cuando le dijeron, si usted aprueba las leyes habilitantes, te van a tumbar. Y usted le dijo, bueno, que me tumben, pero nosotros no vamos a ceder ante el chantaje. Fue un punto de inflexión allí. Sí, en esa infiltración, el 13 de abril, bueno, consecuencia directa del 11, se concretó, yo creo, se conjugó la ecuación perfecta, mi general.
la Unión Cívico-Militar. Durante la rebelión popular del Caracazo, salió un pueblo sin dirección, sin liderazgo, sin armas, sin soldados. Y sabemos lo que pasó, fue masacrado, masacrado, sin vanguardia. Luego vino 3 años después, el 4 de febrero, una vanguardia que hasta ese momento era desconocida, una juventud de vanguardia, pero armada. Salimos sin pueblo. Y bueno, y sabemos lo que pasó por ahora. Bueno, el imperio y la burguesía, con el 11 de abril de 2002, lograron que se conjugara la ecuación perfecta. Y es lo que pasaría de nuevo, un pueblo y sus soldados. Tiene que meter ahí el 6 de diciembre. A ver. Bueno, la presión del pueblo, que ya empezó a tomar un derrotero, ¿no? Por la vía electoral. Y fue muy importante. Y desafió al postofijismo y a la estructura de poder que había. Ese voto del 6 de diciembre fue un voto de una racionalidad impresionante, ¿no? Y yo creo que hay que tomarlo en cuenta en los desarrollos posteriores. Es cierto. Y todo lo que condujo a ello. Es decir, hay un basamento cívico en todo este proceso. Que es un haber extraordinario del proceso. Porque trata de presentarlo como una expresión militarista, ¿no? Con ese dejo despectivo que tiene la palabra militarismo, ¿no? Y no, este es uno de los movimientos que arranca del civilismo de la nación venezolana, donde se conjugan los valores militares democráticos con la participación del pueblo, ¿no? Sí, de acuerdo. Gracias por la observación. El 6 de diciembre tú vuelves sobre la fecha tan importante, porque hay que ver lo que significó ese día, bueno, y la campaña que condujo, ¿no?, a ese día. Toda la manipulación, toda la satanización. Recuerdan ustedes aquello de vamos a freír la cabeza de los adecos en aceite y no sé qué más. Y sin embargo, ¡pum!, tremenda victoria. Bueno, sí, los candidatos, toda aquella jornada, ¿no?, inédita. Ahora, y bueno, y además todos contra nosotros. Todos se unieron, todos, ¿no? Ahora, el 6 de diciembre, uno pudiera decir que es como el día en el cual la rebelión cívica del 27 de febrero, el Caracazo, consiguió rumbo. Porque si no se pierde, se dispersa. Nicolás, ¿qué opinas tú? Y afortunadamente, gracias a Dios, después de tanto lucha y tantos dolores, ¿no?, y tantas esperanzas del 27 de febrero del 89, del 4 de febrero del 92, se pudo canalizar toda esa energía, toda esa fuerza de descontento, rebeldía y de ganas de construir patria que tenía el pueblo venezolano, ¿no? Y a lo largo de estos años se ha logrado en cada coyuntura, en cada momento, digamos, señalar el camino perfecto, correcto, con la verdad siempre, presidente, que es una de las grandes virtudes del proceso revolucionario y del liderazgo que usted ha ejercido, siempre diciendo la verdad, en cada coyuntura. Realmente es conmovedor ver los videos de hace 10 años, en cada segundo. Por ejemplo, cuando usted le habló al país, se partió la pantalla. Cada palabra que le dirigió al país era lo que estaba sucediendo, ¿no? Y otro elemento muy importante, que también es conmovedor y lo veíamos hoy en los actos, es la lealtad del pueblo, la lealtad absoluta del pueblo. Ese pueblo, presidente, si recordáramos, salió a proteger Miraflores, pero recordamos desde febrero, cuando salió un coronel por allá, ya olvidado, el 6 de febrero, no sé si usted se acuerda, que fue el primero que sacaron, y ese pueblo se vino aquí en la madrugada y casi desde febrero, estuvo febrero, marzo y abril cuidando aquí su palacio, pues, y a su presidente, pues. Y esa lealtad a prueba de todo, pues. Usted secuestrado,
casi el pueblo sin conocimiento de qué pasaba con usted y en la calle, peleando. Así que son como grandes virtudes que se han ido construyendo al calor de la lucha, de la rebeldía, la esperanza, construir un proceso en base a la verdad y en base a la gran lealtad, porque si efectivamente ha habido traidores que se infiltraron o que estuvieron allí cerca, también hay que decir que esos traidores han tenido al frente a un pueblo con una lealtad a prueba de todo. Perdón, Jorge. Algo importante que yo quisiera mencionar, ¿no? Acuérdense que casi comenzando el gobierno, usted dio la orden de que los hospitales militares aperturaran pues la entrada, dieran facilidades a las poblaciones que estaban alrededor, todos los hospitales. Recuerdo el hospitalito Fuerte Tiuna, tenía que prestar atención a la población del Valle, que estaba desasistida y había problemas con los hospitales de Coche. En el caso Hospital Militar Central, el Hospital Central de la Fuerza Armada tenía que atender todo lo que era de San Martín, los barrios pobres que estaban desasistidos y así muchas cosas, ¿no? Y ellos, a partir de allí, comenzaron su tarea de negarle todos los abastecimientos y todo lo que era los suministros médico-quirúrgicos y necesarios para la atención, porque ya empezaron el pueblo a ocupar los hospitales y se pusieron de acuerdo para restringir desde el punto de vista económico y que no se les suministrara a los hospitales el apoyo para provocar la irritación de los oficiales jóvenes. Y entonces iba un teniente con su papá, su mamá, y le decía, no, esto no hay medicina, aquí no hay nada, todo se lo está llevando el pueblo porque ahora este es de todo el mundo, ya ustedes perdieron esa prerrogativa. Y empezaron a crear ese malestar en todos los oficiales. Y para eso hubo una bien planificado. Acuérdense que quién era el ministro de la Defensa, ministro de Finanzas en ese momento. En ese momento estaba Usón Ramírez, en coordinación con el director general de los servicios. Y empezó la crisis en los hospitales, que usted inclusive en el mes de enero aportó 3.000 millones. Y eso nunca llegó al hospital. Y después del golpe de Estado hubo una encerrona con el doctor Nelson Berente y nosotros metimos tanto al DIGENSER, a todos los responsables para que aparecieran esos 3.000 millones. Porque estaban los hospitales en cero. Y por supuesto, estaba inclusive el hospital militar tenía las 2 calderas ya casi listo porque los planes de ellos era sacar a los oficiales, a los familiares y llevarlos a los otros hospitales para crear más malestar. Eso fue planificado, pero al detalle, provocar irritación. Jorge, gracias. Sin embargo, a pesar de todo eso, y no solo eso, cuántas otras cosas de rumores que íbamos a eliminar la Fuerza Armada, que íbamos a crear la Guardia Nacional, etcétera. El tema Cuba, ¿no? Es decir, el comunismo. Bueno, toda esa campaña interna, no solo la campaña abierta, José Vicente, por los medios de comunicación, la campaña de rumores, todos los papelitos que circulaban dentro de Fuerte Tiuna, en las unidades militares, etcétera. Sin embargo, también, así como el pueblo resistió todos esos años, desde el 4 de febrero, el bombardeo fue contra nosotros, pero fue salvaje. Y después la campaña electoral, y el pueblo hizo lealtad. Y las elecciones del 6 de diciembre. Igual pasa con el pueblo militar, el pueblo armado. Yo recuerdo, José Vicente y yo aquí los dos, yo recuerdo que te dije, José Vicente, porque José Vicente me dijo, él no le gusta que yo diga esto, pero yo lo digo. José Vicente me dijo, aquí estamos los dos solos. Me dijo, mira, yo presentía esto. Le dije a Anita que si llegaba este día, se quedará viuda. Y llamó a Pepe y le dijo, Pepe, te espero aquí. Y al rato estaba Pepe aquí. Y de aquí no se despegó este hombre. ¿No? Entonces, y bueno, y además asesorándome, llamando, desde la mañana, tratando de evitar el choque, llamando incluso a los dueños de los medios. Él, periodista de largos años, y como sabemos, conocedor, llamando a líderes políticos de oposición. Pero no, la locura estaba suelta, pues. Sí. Entonces, yo recuerdo
evaluando las opciones que teníamos, ¿no? Entonces yo le digo a él, José Vicente, yo no sé por qué de repente a mí, yo pensando, caminaba, daba vueltas, me sentaba, que si a Maracay o a un barrio, o resistir aquí, ajá, a 23 de enero. De repente yo digo, Rangel, no, yo voy a ver si mi vida valió la pena. Porque yo vengo de allá y yo sé quiénes son los que están dirigiendo. Yo los conozco, pues. No es que solo sé sus nombres, los conozco a la mayoría. Y yo le dije, yo voy a ver, primero lo pensé, oye, bueno, ya va, y los 20 años que nosotros pasamos ahí, eso se perdió. Yo voy a ver qué pasa cuando yo les llegue a la cueva. Voy a ver qué pasa con los oficiales jóvenes, con los comandantes de los batallones de Fuerte Tiuna, que además nosotros, tú te acuerdas, Jorge, que nosotros no es que estábamos tampoco de brazos cruzados. ¿Tú te acuerdas que yo en esos días vivía en La Roca, allá arriba? Ajá, y entonces el alto mando no quería pronunciarse, ¿tú te acuerdas? ¿No? Y yo llamé a los comandantes de los batallones. Y practicaron allá. Nosotros practicamos. Lo practicaron allá en La Roca, arriba, en la casa del ministro. Ahí estaba. Entonces, todos los comandantes de los batallones, que incluso algunos eran tan radicales en la práctica, que yo le dije a uno de ellos, mira, ¿por qué no bajas un poquito el tono? Y no, que no sé qué más. Estábamos practicando, porque yo les dije, como los generales no quieren salir a hablar, yo voy a llamar aquí a la televisión y ustedes van a hablar. Ante el ejército y me dijo, el presidente tiene la intención de poner a hacer una rueda de prensa con los comandantes de batallón. Eso es romper la línea militar. Yo le digo, bueno, pero el presidente es jefe militar, es el comandante en jefe. Si toma esa decisión, es una decisión correcta. Él se quedó callado. Claro, ahora, esos muchachos, por llamarlo de esa manera, fueron los mismos que el 12 de abril los obligaron y los pusieron contra la pared, pues. Contra la pared, se reunieron en el Ayala y los obligaron y que vengan los generales, pues. Y los sentaron ahí, bueno, ¿y dónde está el presidente? El presidente no renunció, tenemos esto de prueba y no sé qué más. Bueno, José Vicente, ¿algún comentario final ya? José Vicente de madrugada. Bueno, yo creo que la recomendación es estar alertas. Tienes tiempo diciéndolo. Hemos triunfado y vamos a seguir triunfando, pero hay que estar alerta. Los planos en que se mueve la política hay que visualizarlos perfectamente. Hay un plano público, aparentemente le echan humo en los ojos, y un plano subterráneo. Lo que no se ve, escribiste no se ve, en el espejo. Basado en una frase de José Martí, por cierto. En política la verdad es lo que no se ve. Es lo que no se ve. Es lo que no se ve. La frase de Martí. De Martí. Sí. Lo que no se ve hay que estar muy atento, porque se está moviendo. Hay que tratar de verlo. El plan no ha terminado. La victoria sigue de nuestro lado, pero hay que estar mosca. Sí. Recuerdo a William Lara. Una vez decía William, en un salón por aquí cerca, en una reunión del comando del partido entonces, que esta batalla, que había que acostumbrarse a asumir que esta batalla, bueno, era un conflicto de larga duración. Y es lo que dice José Vicente. Por eso yo, para terminar con este Cristo, es el mismo Cristo del 11 de abril, mi general, que usted me dio aquí, llévate a Cristo, me dijo, y con él anduve todas esas horas y estaré todas mis horas. El Cristo que me dio Pérez Arcay, mi general. Pero para cerrar, agradeciendo su atención esta medianoche, ya hoy es 12 de abril, comenzando la madrugada. Alerta, alerta, alerta. El pueblo unido, el Partido Socialista unido, los partidos que apoyan a la revolución, el gran polo patriótico, la Fuerza Armada unida, decía Bolívar, diría Bolívar, nos dice Bolívar,
si no unimos el alma nacional en un todo, el espíritu nacional en un todo, el cuerpo nacional en un todo, ¿no? La anarquía, una lucha cuerpo a cuerpo sería por la sobrevivencia. Unidad, clamó siempre Bolívar, siempre, hasta el día final, Y es momento de fortalecer la unidad con nuestras discusiones internas, nuestras diferencias internas, como dice Valderrama, el Toby, irreverencia en la discusión, lealtad en la acción, unidad en la acción. Esta revolución, sigue marcando su pauta, la pauta del esfuerzo que trasciende nuestra frontera, por darle forma a un mundo nuevo, e incluso, como dice Fidel, más allá, por salvar la especie humana del fascismo, del odio, de la locura que aquí encarnan, allí en esa burocracia, en esa burguesía, en esa vieja burocracia, en esa burguesía, en esas élites que ahí están. Ojo con lo que no se ve. Hay que tratar de verlo, alerta siempre. Pero más allá de eso, uno tiene que, como yo lo he hecho en varias ocasiones, a la burguesía venezolana, a los pitiyanquis, a los que andan tratando de armar un plan violento de desestabilización. Yo quiero recordarles a quienes andan por esos rumbos, quiero recordarles que esta no es una revolución desarmada. Una vez más se los digo. Y por más fuerza que ellos juntaron, como juntaron fuerza el 11 de abril, por más fuerzas que ellos junten, hoy la fuerza bolivariana, las fuerzas revolucionarias y patrióticas están elevadas a la enésima potencia, si la comparamos con lo que aquí ocurría o con la situación que vivíamos hace 10 años atrás. Que no se les olvide esto, no se vayan a estrellar de nuevo, porque ellos se estrellaron. Ellos pensaron que llegar aquí, se fue Chávez, tomaron Miraflores, juramentaron ministros, se autojuramentó el tirano, el reconocimiento de los Estados Unidos, vino el embajador yanqui aquí, el reconocimiento de organismos internacionales como la CIDH, por ejemplo, gobiernos como el gobierno español de entonces, etcétera, y no sé cuántos generales y almirantes traidores pensaron que ya el mandado estaba hecho. Todos los medios de comunicación en sus manos, dinero pero a chorros, y sin embargo, mire, tuvieron que salir corriendo por aquella puerta de allá. No se les ocurra de nuevo, no se les ocurra de nuevo. Es un consejo que yo les doy. No se equivoquen de nuevo. De todos modos, por si ellos se equivocaran, nosotros no nos vamos a equivocar. Alerta, alerta. Muy oportuno este 10º aniversario de aquel hecho doloroso, terrible, el golpe fascista del 11 de abril y la revolución de abril, porque con el paso de los años, después de 10 años, de una década, ya no nos limitamos nosotros a conmemorar el golpe de Estado y atacar a la burguesía, a la oligarquía, no, al imperialismo, no. Ha venido como tomando espacio en el foco principal de estas conmemoraciones, la revolución de abril. La revolución de abril, inédita. Pueblo y Fuerza Armada juntos, como diría Luis Brito. Pueblo con ejército, ejército con pueblo. Y sobre todo una gran conciencia, una conciencia de lo que estamos haciendo. Una conciencia de lo que significa esta revolución. Preparémonos para esta batalla política que la sabemos dar. Afinemos la puntería, afinemos la eficacia, la eficiencia, pero pendientes de nuestros adversarios, porque no nos estamos enfrentando solo a los majunches de aquí. No, es el imperio que está ahí. El imperio y toda su capacidad de maniobra y toda su fuerza.
No nos descuidemos, pues, pero ni un instante, para garantizar la paz en Venezuela. Pido a Cristo nuestro Señor y pido a todos ustedes, venezolanas y venezolanos de buena voluntad, patriotas de Venezuela, conciencia, unidad, trabajo, batalla, conciencia, mucho estudio, mucho liderazgo, todos los líderes en todos los niveles, en todos los espacios. Y sobre todo, insisto, unidad, unidad, para continuar derrotando todos estos planes a los que se refería José Vicente Rangel. Y seguir por el camino del socialismo, convirtiendo a Venezuela en una potencia en esta parte del mundo. Eso lo vamos a hacer con el favor de Dios y la unión de la gran mayoría de venezolanas y venezolanos. Habrá eventos, estén pendientes, ya ustedes han anunciado, ¿no? Y han explicado los eventos, las conmemoraciones que llevan ese objetivo. Además, no solo es recordar, es seguir, se trata de seguir fortaleciendo la conciencia y el papel que cada uno de nosotros tenemos que seguir jugando para consolidar la independencia nacional. Bolívar otra vez. La independencia nacional, y por ese camino, con la independencia, en el camino de la independencia, en el marco de la independencia, construir la Venezuela realmente democrática, la Venezuela socialista. Y rendimos honores a todos, al héroe colectivo que fue y que es nuestro pueblo, con armas y sin armas. El pueblo de Simón Bolívar, el pueblo de gigantes que somos, hijos de gigantes. Estamos obligados a ser gigantes en todos los sentidos. Una vez lo dije, yo, humilde soldado, porque es lo que soy, qué orgullo, humilde orgullo. Qué suerte he tenido. Secuestrado, casi asesinado, y la masa del pueblo, y la masa de los soldados. Ya hubiera querido yo, no para mí esa suerte, para Bolívar, nuestro padre, cuando lo echaron y se quedó sin pueblo y se quedó sin soldados y lanzó aquella frase terrible, mi general, en aquella carta a Rafael Urdaneta: ¿qué puede un pobre hombre contra el mundo? Frase de Bolívar. ¿Qué puede un pobre hombre contra el mundo? Qué doloroso aquello. Después de haber rozado el cielo, casi tomado el cielo por asalto, quedarse solo en mitad del mundo. Bolívar. Si Bolívar hubiera tenido esa dicha de tener un pueblo y tener un ejército hasta el final, nunca hubiésemos perdido la independencia. No hubiésemos perdido 100 años, 200 años. Pero bueno, llegó la hora, ahora llegó la hora. Esta es nuestra hora. Bolívar mismo lo dijo, algún día lo dijo, el gran día de la patria aún no ha llegado. Ahora llegó el gran día de la patria. Ni imperios, ni escuálidos, ni majunches, ni burguesías, ni nada podrán detenernos de este camino. Construyendo la patria estamos para dejársela independiente, grande y libre a nuestros hijos y a nuestras hijas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Rumor de clarines guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma.
seguiremos teniendo patria, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, patria. Unidad, lucha, batalla y victoria.